Buenas, mi nombre es José Zambrano y voy a hablar sobre simulación de la ley de Faraday. Esto nos piden, primero que nada, con una barra imantada, esto pulse sobre la barra imantada y recorra la pantalla con el que observa. Nosotros al mover la barra imantada podemos ver que el campo magnético está variando y la brújula se acerca, la parte norte de la brújula se acerca al polo sur. Esto ya que los polos opuestos se atraen. Ahora si movemos la brújula, ¿qué observamos? Observamos prácticamente lo mismo. Siempre la aguja, su lado rojo, va a estar apuntando hacia el lado sur. Y si la acercamos al lado norte, entonces su lado sur va a apuntar hacia el lado norte. Esto Coloque la barra imantada en el centro de la pantalla y mida 5 campos magnéticos en posiciones diferentes. Colocamos la barra imantada en el centro y ahora con nuestro medidor de campo magnético hallamos 5 posiciones. Lo que podemos ver es que entre más alejado esté de la barra, menor va a ser la magnitud del campo magnético. Y ahora si lo colocamos en el centro de la barra, su valor va a ser mucho mayor. Entre más cerca esté, va a ser mayor. Y dentro de la barra es su máximo, donde tiene su máximo potencial. Luego pasamos a la bobina inducida, donde nos piden mover la barra imantada dentro de la bobina. Pasamos a la bobina, digamos esto, y al pasar la barra imantada sobre la bobina, nos podemos dar cuenta que se genera un voltaje, el cual queda demostrado en la boquilla de aquí arriba. Pero si dejamos la barra quieta, no se produce nada. Esto es debido a que se necesita una variación de campo magnético para que haya una inductancia. Esto lo dice en la ley de Faraday. Luego, si invertimos la polaridad de la barra imantada, invertimos la polaridad, va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que moverla para que genere un voltaje, pero no sé si se notó, las líneas de campo magnético se intercambiaron. Aquí el rojo está apuntando al sur y luego el blanco está apuntando al norte. Luego nos piden con el medidor de campo magnético en el centro de la bobina y medir el campo magnético para ambas ocasiones. Como aquí en el centro de la bobina, igual el campo magnético es el mismo. Necesitamos moverlo para que haya una variación y así se genere un voltaje. Y al invertir la polaridad, simplemente se van a invertir los valores de sus componentes en X y en Y. Su magnitud va a ser la misma. Luego nos piden variar el porcentaje de las espiras. Primero variar el número de las espiras. Al variar el número de las espiras, eh, nos podemos dar cuenta que el campo es el mismo, pero si movemos la barra imantada, se genera mayor voltaje. Esto debido a que en la ley de Faraday incluye el número de espiras para hallar el nivel de la inductancia. Y si variamos el área de las espiras, igual pongamos un área de 30%, el campo magnético va a ser el mismo, pero la cantidad de voltaje generado por el campo al moverlo va a ser menor entre menor área, ya que existen menos líneas de campo magnético. Al aumentarlo, van a influir más líneas de campo magnético. Por lo tanto, el voltaje va a ser mayor. Esto lo podemos ver más fácil con el galvanómetro. El galvanómetro es más fácil de ver, ya que quisiéramos ver más. Ahora, el electroimán. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es
prácticamente un imán artificial generado por voltaje. Esto pulsa el botón de la pila y cambia la polaridad de la misma. Si cambiamos la polaridad de la pila, vemos que nuestra brújula se va a invertir también. Se va a invertir debido a que está cambiando la polaridad de la carga generada. Luego cambia la fuente de corriente continua a corriente alterna. ¿Y qué sucede? Al cambiarlo a corriente alterna, una de las cosas que podemos ver es que el campo magnético está cambiando todo el tiempo y la brújula también está cambiando. Y es fácil de verlo por los electrones, ya que esos electrones van y vienen. Por eso mismo es que está cambiando el campo magnético. Ubicamos el medidor en 5 puntos y tomamos el campo para cada posición. Lo movemos y al estar en corriente alterna se puede ver cómo el campo va variando en todos los sitios. Si lo coloco aquí, sube, baja. Y si lo colocamos en corriente continua, sí va a ser un campo magnético estable para cada punto, no va a variar. Luego variamos el número de bobinas y lo mismo que el caso anterior, al aumentar el número de bobinas, va a aumentar el campo magnético generado. Luego pasamos a la pestaña transformador. ¿Qué es un transformador? Un transformador, en resumidas palabras, son dos inductores que mediante fuerzas magnéticas y eléctricas logran controlar un voltaje, mantener un voltaje. Colocamos el cursor del electroimán dentro de la bobina inducida y luego variamos el, el voltaje. Si colocamos el, el electroimán en la bobina y lo dejamos estable, no va a pasar nada. Pero si movemos el voltaje, ahí se puede notar que por un momento hubo una haz de luz. Si estamos variando el voltaje, si estamos moviendo el inductor, nos podemos dar cuenta que se genera un voltaje. Luego cambiamos la fuente del electroimán, lo pasamos a corriente alterna y lo dejamos ahí. Al pasar de corriente alterna, podemos ver que se está generando un voltaje todo el tiempo. Esto es debido a que la corriente alterna, como pasó en la parte anterior, los electrones van y vienen, entonces hace una variación en el campo magnético, la cual podemos ver aquí. Y esa variación produce un voltaje gracias a la inductancia. Luego variamos el número de vueltas de la bobina inducida. Pasa lo mismo que en todos. Aumenta el voltaje generado. Aumenta la inductancia gracias al voltaje. Si aumentamos el número de espiras de la corriente alterna, lo mismo. Luego pasamos al generador. ¿Qué es un generador? Un generador es un transformador de energía mecánica o cualquier otro tipo de energía a energía eléctrica. Esto funciona gracias a dos componentes, un rotor y un estator. En este caso nuestro rotor sería este molino y nuestro estator pues nuestra bobina inducida. Regulamos la salida de agua y medimos el campo magnético con 5 velocidades distintas. Como podemos ver, el campo magnético siempre está variando, pero el voltaje sí está aumentando. Si subimos la velocidad con la que corre el molino, eso hace que aumente la velocidad de la barra imantada, que es la que nos está generando la variación de campo magnético. Entre mayor aumentemos nuestra velocidad de la barra imantada, mayor va a ser el voltaje generado, nuestra corriente eléctrica generada. Luego llevamos al máximo la llave
por lo cual lo que podemos ver es que se genera un mayor voltaje. La brújula prácticamente se volvió loca y eso debido a qué? A que está variando tanto el campo magnético y gracias a esto se genera tanta corriente eléctrica. Este es el principio de las hidroeléctricas. Luego variamos el porcentaje de área de la bobina, dejando al máximo, y al variarlo se nota que sube un poquito más. Con la bombilla no se nota tanto, pero si colocamos el galvanómetro, sí, ahí se puede ver que el galvanómetro pasa del signo negativo al del signo positivo, mientras que si bajamos el área, se queda en medio de los signos, o sea que tiene una menor corriente eléctrica pasando por ahí. Esto fue todo, muchas gracias.